Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla el doctor Miguel Carrillo, quien es miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional Belgraniano. Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muy bien, realmente contento de poder conocer nuevos amigos Qué y nada lindo, sí. más y nada menos que hablando del General Belgrano, hablando de nuestra bandera nacional. Qué lindo, Lindo tema sí. de conversación. Comentame un poco antes de empezar con el tema de la bandera, ¿cuáles son las actividades en este año belgraniano de este Instituto Nacional Belgraniano? ¿Qué están organizando? ¿Qué han organizado? Supongo que con esto de la pandemia mucho se habrá suspendido, pero de todas formas veo que hay mucha actividad online, etcétera, ¿no? Comentanos, es muy interesante lo que hacen, por favor. Bueno, el Instituto Nacional Belgraniano arranca del año 1920, donde un grupo, sobre todo por iniciativa de unas señoras, se empieza a formar. Después se lo invita a Enrique de Gandía, ese gran historiador argentino, que lo va a presidir durante algún tiempo. En el año 1940 se institucionaliza y su actividad va a desarrollarse en un amplio campo, hasta el punto que en el año 1992 es reconocido por el gobierno nacional a través de un decreto como una entidad autónoma, académica, pero oficializada. Entonces, de esta manera, se transforma en una institución que asesora al gobierno nacional y otros gobiernos provinciales y instituciones privadas en materia de lo que hace al General Belgrano y a los símbolos nacionales. En este sentido, es una entidad que promueve estudios, participaciones, fomenta lo que es el diario belgraniano, difunde lo que fue el mensaje belgraniano, lo que es el mensaje belgraniano, y al respecto desarrolla una serie de actividades de todo tipo. Tiene distintas instituciones, si bien son autónomas, actúan en diferentes lugares del país, de tal manera que el ámbito de actuación es muy amplio y está conformado por un presidente descendiente de Manuel Belgrano, tiene el mismo nombre que el prócer, es descendiente en quinta generación, y por lo demás en el Consejo del Instituto Nacional hay miembros de la Academia Nacional de la Historia, de otras instituciones nacionales vinculadas con esto, docentes universitarios, hasta el punto en que este año teníamos planeado una serie de actividades muy lindas, desde un congreso nacional organizado en conjunto con la Academia Nacional de la Historia, y bueno, todo esto ha tenido que suspenderse y canalizarse online y a través de otras actividades. La última que hemos desarrollado al respecto es promover la promesa a la bandera de forma virtual, que es tradición que realicen los niños de cuarto grado. Entonces, allí diseñamos una metodología, la colgamos en la página web del Instituto Nacional y en una que yo llevo personalmente, me encargaron a mí esa tarea, y bueno, se transformó en viral, ¿no es cierto? Hubo 150.000 lecturas, todavía hay gente que sigue consultándola. Así que, bueno, reinventándonos de alguna manera para tratar de poner en valor lo que es la herencia, el legado de General Belgrano. Bueno, pero supongo que no hay, como dice el refrán, ¿no? No hay mal que por bien no venga, porque mediante las redes sociales, la obra del instituto está llegando a personas que quizá no teníamos acceso ni siquiera conocimiento de lo que hacía el instituto. Yo soy una de esas, por ejemplo, que entré un poco a la página, me recomendaron, y bueno, me enteré de cosas que de repente, si no hubiera existido esta pandemia, etcétera, este auge de las redes sociales, así que bueno, en buena hora, y qué lindo esto de la jura de la bandera, ¿no? Que se haya podido hacer de alguna forma. Obviamente siempre mejor
la presencia física, ¿no? Ante el símbolo. Pero yendo al tema nuestro, Miguel, y vos que sos una persona dedicada al estudio de las banderas, de los símbolos, de los gestos, del ceremonial, yo me hago una pregunta, ¿por qué? Una pregunta de carácter quizás filosófico, ¿no? ¿Por qué son tan importantes los símbolos en la vida humana? ¿Qué, ¿Cuál es tu impresión de todo esto? ¿Por Es qué una darse pregunta la muy mano? interesante, ¿sí? ¿Por qué darse la mano? ¿Por qué llevar, no sé, una bandera, una escarapela? ¿Por qué la revolución inmediatamente se tuvo que identificar con algún símbolo? ¿Qué es esto de los símbolos, no? Me parece interesante, muy interesante. Claro, porque nosotros somos personas, pero vivimos en sociedad. El hombre es un ser social. Ajá, Desde ese punto de vista, somos individuos que necesitamos del otro. Ese diálogo permanente, esas relaciones sociales, son las que generan la necesidad de expresar nuestra interioridad ante los otros. Y esa interioridad se expresa mediante los símbolos. El lenguaje claro, es un símbolo, claro, la sonrisa es un símbolo. claro. Fíjate vos qué lamentable con esto del uso de el tapaboca, el barbijo, nos hemos privado de la sonrisa. Sí, sí, Eh, es Todo verdad eso, vale sí, en orden a la preservación de la salud, claro, pero es importante esta falta y la sentimos a esta falta. Por claro, otro lado, la necesidad de transmitir nuestras vivencias, nuestra, nuestras concepciones, nuestros valores, hacen que los símbolos sean inherentes al ser humano. claro, Desde la más pequeña infancia, los niños interponen símbolos, una sonrisa ante sus padres, eso ante una cara amiga, eso es un símbolo, claro, una y expresión, claro, una expresión. Y hay algunos símbolos que se van institucionalizando, se van reglando, como puede ser el lenguaje, o como pueden ser claro, los símbolos nacionales, que claro, expresan a un conjunto social determinado, de sí, sí, naturaleza sí, política, que son los estados, y que claro, se transforman en escudos, en banderas y eventualmente en algún otro emblema que podamos utilizar. claro, claro. Ahora, entonces, esto de la creación de la bandera de Belgrano, obviamente tenemos una tradición, y él venía de una tradición de una España que tenía sus propios símbolos, ¿no? Contanos entonces un poco cuáles son estas banderas. Yo vi un video tuyo, donde vos contás en otro lugar acerca de las diversas banderas o banderines o escarapelas. Es muy interesante. Por favor, te escuchamos, Miguel. Bueno, decíamos entonces que la ciencia, podemos decir así, simplificando, que estudia los símbolos, es la semiótica. La Semiótica. semiótica, Semiótica. ¿eh? La voy a anotar. Semiótica. Sí. A partir de allí encontramos algunas ciencias o disciplinas que son auxiliares o coadyuvantes, entre las cuales está la heráldica, que estudia los escudos, y la vexilología, que estudia las banderas. Este término fue acuñado a fines de la década del 50 por un profesor de Yale, de la Universidad de Yale de Estados Unidos, Smith de nombre, y derivado del vexil, que es un tipo de bandera que utilizaban las legiones romanas. Y como todo lo que tenga que ver con la ciencia se expresa en latín, de allí se tomó este término vexil para declinar lo que es la vexilología. De tal manera que los cultores de esta disciplina, en el caso presente, somos vexilólogos. Y Vexilólogos. Bien. esto fue lo que me llevó a mí a entrar, por así decir, en el estudio de la bandera nacional, y más que nada porque lo que a mí me interesó eran las banderas provinciales. Y como no encontraba bibliografía, no encontraba autores que se hubieran dedicado al tema, resolví abrir mis propios caminos
Y esto obviamente me llevó al estudio de la bandera nacional, por cuanto muchas banderas provinciales están derivadas de la bandera nacional. Claro, claro, claro. Entonces, otro punto de interés es que Belgrano, como vos bien lo marcabas, estaba inmerso en una cultura donde lo simbólico en función social tenía mucho significado. Claro, claro. Ante la realidad, fines del siglo XVIII, principios del XIX, de que el rey no podía hacerse presente en América, existía lo que se llamaba el estandarte real. Estandarte rojo, con el escudo real, que representaba al rey en persona, se lo reverenciaban como si fuera el propio rey. Y entonces los días de festividad se lo sacaba de paseo por la ciudad y toda la sociedad lo reverenciaba, lo saludaba, se lo presentaba en los momentos solemnes, incluso dentro de la iglesia, como si fuera el rey en persona, ¿no? Entonces, en esa cultura, una cultura netamente simbólica de lo que son las estructuras de poder, es que Belgrano advirtió la posibilidad de expresar las nuevas ideas que él encarnaba, trataba de transmitir ante una sociedad mayormente inculta, analfabeta, de transmitir a través de símbolos estas nuevas ideas. Y entonces es que Belgrano, a lo largo de su vida, va tomando distintas decisiones que manifiestan simbólicamente ese nuevo pensamiento. Y así, entre otras cosas, pide que se cree la escarapela, crea una bandera nacional, la hace jurar, la hace bendecir, toma distintas actitudes públicas, como por ejemplo cuando perdona a los realistas después de la batalla de Tucumán, que evidencian los nuevos tiempos, las nuevas ideas que él procuraba que enraizaran dentro de la realidad del Río de la Plata. Es así que Belgrano, recordemos que era miembro del Consulado de Buenos Aires, y como su secretario le tocó asumir una circunstancia muy particular, que fue una guerra que ocurrió entre España y Portugal a principios de 1801 en concreto, y en esas circunstancias el consulado arma una pequeña flotilla de 2 navíos y se les da una bandera de corso, que le permitía atacar a los navíos enemigos. Esa es la primera bandera que podemos decir se le atribuye a Belgrano. Es una bandera básicamente como la mercante española, amarilla, con 2 franjas rojas, un escudete real en su costado, y otro escudito más chiquito, el escudo de Consulado de Buenos Aires, que también ese escudo, según parece, fue diseñado por Belgrano en esa circunstancia de ser secretario del consulado. Esa podemos decir que es la primera bandera que le podemos atribuir a Belgrano. También hay autores de peso, como por ejemplo el padre Furlong, académico de la historia, que refiere que el Consulado de Buenos Aires tenía una bandera blanca arriba, celeste abajo en horizontal, con el escudo del consulado aplicado. Una tesis que es certificada por un gran estudioso de la documentación del consulado, que fue el profesor Hertz. Allí entonces tendríamos 2 banderas de Belgrano, ¿no? O en todo caso, 2 banderas que representan al consulado. La siguiente bandera que podemos identificar en esta actuación de Belgrano es la que crea en Rosario el 27 de febrero de 1812, sobre la cual sabemos fehacientemente que fue blanca y celeste, porque el prócer lo deja con su propio letra en un oficio al triunvirato, pero no explica en qué forma se disponen estos colores. Lo que da lugar a una variedad de tesis que sostienen diversos autores, con diversas articulaciones. Sí. Pero lo que es probado absolutamente es que esa bandera que Belgrano llama nacional
era de colores blanco y celeste. Sobre la forma que podía tener esta bandera, bueno, hay básicamente cuatro hipótesis. Una que dice que era blanca y celeste en vertical, en dos paños. Otra que era blanca arriba y celeste abajo, en dos paños. Una tercera que dice que es como la bandera argentina actual, que es la menos probable porque más bien fue una elaboración de Mitre a mediados del siglo XIX. Y una última tesis que se formuló a fines de la década de 1950, que entiende que la bandera original, izada en Rosario, era blanca, una franja celeste en el centro. De estas cuatro hipótesis, personalmente yo adhiero a la que dice que era blanca arriba y celeste abajo en horizontal. En esto me sumo a la posición oficial del Instituto Nacional Belgraniano y también de la Academia Nacional de la Historia, en el sentido de que tenemos una prueba documental de esta disposición que consiste en un cuadro que se le pintó a Belgrano, posando él en persona, en el curso de una comisión diplomática que debió cumplir en Inglaterra en el año 1815. Allí se lo ve a Belgrano sentado, una figura muy conocida esta, y al costado se ve como si fuera una ventana, y en esa ventana una escena de batalla donde se advierten con claridad dos banderas de esta disposición. Este es el principal argumento que avalaría esta posición. En cambio, quien desarrolla la tesis de que la bandera era dos paños en vertical, el profesor rosarino, Félix Chaparro, él lo manifiesta así en la década del 40, pero a mediados de los 50 cambia de opinión y se suscribe a la tesis esta que yo les estoy explicando, que originalmente fue expuesta por un académico nacional de la historia que se llama Mario Belgrano, que era descendiente del general Belgrano en cuarta generación. Te hago una pregunta, Miguel. ¿Te puedo hacer un par de preguntas? Adelante, estamos para eso. Bien, gracias. Hasta la Revolución, en el Virreinato del Río de la Plata, más allá del estandarte real, que era rojo, seguro entiendo, con el escudo del rey, ¿qué bandera se usaba ordinariamente? ¿Qué se izaba y se arriaba, por ejemplo, en el fuerte de Buenos Aires o no sé, en los tribunales, en el Cabildo? ¿Cuál era la bandera que se izaba en nuestras provincias? Durante el gobierno de Carlos III se dispuso una bandera que es similar a la bandera española actual, pero solamente de uso en los navíos. Y esa era la bandera que se usaba en el fuerte de Buenos Aires porque era una plaza de la Marina española. Anteriormente las banderas de España eran blancas con el escudo real en el centro, porque el color blanco es el color de la dinastía borbónica. No como habitualmente se dice que el blanco y el celeste es borbónico, no. La dinastía borbónica se caracterizaba por el blanco, y como se confundía con la otra dinastía borbónica, que es la de Francia, entonces eso determinó que Carlos III cambiara esta bandera naval para que no hubiera posibilidad de confusión durante las batallas en el mar. Los ejércitos realistas utilizaban banderas blancas, ya sea con una cruz, una especie de X, una cruz de Borgoña, se llama así, roja. Pero además usaban otra bandera más importante, que era la bandera del regimiento, que era roja con el escudo del rey en el centro. Entonces había pluralidad de banderas durante la época realista. Bien. Belgrano, entiendo yo, que él era partidario, digamos, de cierta permanencia, aunque de cierta autonomía, pero cierta permanencia
en unión con el rey de España, ¿no? Entiendo yo que él era monárquico. Me refiero, ¿por qué hace esa ruptura en el símbolo de la bandera? ¿Por qué no reformó la bandera española haciéndola un poco distinta, dando a entender que somos independientes, pero que también vos ves, por ejemplo, en banderas que son de la Commonwealth, ¿no? Que están relacionadas con el Reino Unido, la de Australia, qué sé yo, etcétera, que tienen algo en común con la bandera de la madre patria. La nuestra no tiene nada en común con la española. Fue algo, entiendo yo, consciente en Belgrano, hacer una ruptura con el pasado, ¿o no? Sí, totalmente, porque en la antigüedad las banderas eran las banderas del rey, no eran banderas de un estado. Ah, Entonces, lo que Belgrano nos está diciendo con la bandera nacional que hizo en Rosario es, hemos roto con el rey. Por eso llama a las baterías libertad e independencia. claro. Ella está prefigurando el advenimiento de una nueva nación, que todavía no se manifestaba públicamente. Eh, Eso es lo que le induce a él a hablar de una nueva bandera porque estábamos ante una nueva realidad política. ¿Por qué tomó el color celeste y blanco? También hay muchas versiones, pero a mí me interesa destacar lo que señala el hermano de Belgrano, Carlos Belgrano, que era militar, y él explica en un documento que Belgrano tomó el manto de la Inmaculada Concepción, la Virgen de la Inmaculada Concepción, como su inspiración para realizar la bandera. Hay que señalar que la Inmaculada Concepción era la Virgen de los españoles, de la infantería española, era la patrona del consulado también, la ciudad de Buenos Aires tomaba el nombre de la Virgen también en su advocación específica del Buen Aire. Entonces, estaba todo imbuido de ese sentimiento mariano y religioso de Belgrano. De alguna forma habrá incluido, pienso yo, no sé, de esta nueva patria que se iba conformando, era bien que surgiera con el patrocinio, con el auxilio de Nuestra Señora, y como dice su hermano, una referencia que Belgrano tuvo como referencia el manto de la Virgen. Hay algunos que dicen que el celeste y blanco son los colores borbónicos, pero eso es un error. En realidad son los colores de la Orden de Carlos III, que era una especie de vínculo emocional y de fidelidad, a partir de que Carlos III crea esta orden, pero la pone bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, de tal manera de que ahí se juntan las líneas de pensamiento, y eso es lo que genera la confusión que es muy habitual incluso por parte de muchos historiadores Sí, sí. y comunicadores. Sí, bueno, me alegra mucho lo que vos decís, personalmente me alegra mucho, porque, bueno, por razones personales, pero el hecho de que lo diga Carlos Belgrano es importante porque es un testimonio histórico científico, no es un invento de un católico devoto que se le ocurrió algún día relacionar dos cosas no relacionadas, sino que es un hecho, es un documento histórico que tiene mucho valor en el momento de entender por qué Belgrano creó esta bandera, ¿verdad? Es decir, no es algo que se me ocurrió a mí. No, no, es una cosa que es perfectamente lógica también si uno analiza el contexto de la vida de Belgrano. Y uno dirá, ¿y por qué eso no consta en la historia oficial? Bueno, tenemos que reconocer que nuestra historia oficial, historia canónica, por decir así, se conforma en base de la historia de Belgrano y de San Martín que escribe Mitre en la segunda mitad del siglo XIX. Claro. Y resulta que Mitre era un confeso masón. Eh, Sabemos la puja que existe entre la masonería y la Iglesia Católica. Sí, Es sí, sí. un tema muy complejo que daría lugar a hablar mucho para explicitarlo, pero algunos han señalado que quizás Mitre no quiso consignar
en su historia el aporte de Carlos Belgrano como una forma de minimizar esa raíz católica de la sociedad del Río de la Plata que después va a conformar nuestra República. O sea, por un lado, en la bandera hay una ruptura y por otro lado hay como una continuidad, porque si estamos hablando de que la bandera fue creada este, en base a la Inmaculada, al vestido de la Inmaculada es una devoción española. Es decir, ellos creo que en España es muy fuerte, aún antes que en otros países, creo que antes que Italia, antes que se proclamara el dogma de la Inmaculada, ellos prometían defender el dogma de la Inmaculada, ¿no? Sí, Y de por hecho, eso, Belgrano cuando toma, ingresa a la Universidad de Salamanca, entre otras cosas, jura de defender al rey y defender el dogma de la Inmaculada, cuando todavía no sí, estaba sí, formulado sí. como tal. Y Uh-huh. cuando asume en el consulado también reitera esto. ¿Por qué? Porque más o menos de el año 1300 España adhería como sociedad a esta postura vinculada con los religiosos. Sí, sí, Entonces, sí, es sí. así que mucha gente no lo tiene presente, pero en algunas fiestas marianas en nuestro país, los sacerdotes se revisten con una casulla celeste. Esto es un privilegio que les concedió el Papa en el siglo XIX a todos los clérigos de España y de Filipinas, como un agradecimiento, un reconocimiento de haber sido promotores del dogma de Inmaculada Concepción. Qué interesante, Miguel, lo que contás, qué importante, me parece a mí, para reflexionar sobre la patria y sobre sus fundamentos religiosos, ¿no? Los símbolos expresan algo más que lo que son, sino algo muy, muy profundo. Ahora, en las repúblicas nuevas que se crearon en Sudamérica, en Centroamérica también, uno ve como familias de banderas, ¿no? De colores. Por ejemplo, tenés la tricolor, los tres colores que uno las observa, no sé, en Chile, y en otros países, que son, entiendo yo, el tricolor sería ¿de dónde viene esa tradición? Que es como otra tradición heráldica, el blanco, el rojo y el azul. Bueno, te cuento, cuando Belgrano se va de Rosario a unir el Ejército del Norte, él deja la bandera acá, porque pertenecía a la batería de Rosario. Y en Jujuy hace hacer una nueva bandera Ah, que entendemos que debió haber tenido la misma composición que la bandera de Rosario, porque no había razón para cambiarla. sí, Cuando Rivadavia le ordena a Belgrano ocultar esa bandera porque anticipaba la idea de independencia y generaba problemas de tipo internacional, Belgrano dice que la va a deshacer y hay que entender que él cumplió con ese momento. Después de la batalla de Tucumán, allí Belgrano no tuvo una bandera que lo acompañara en esa lucha porque se había visto privado de esa bandera que le había dado al ejército. Y entonces, cuando va a iniciar la campaña para liberar Salta y Jujuy, que estaba ocupada por los realistas, hace hacer una nueva bandera, también se entiende que de la misma conformación anterior. Esa bandera lo va a acompañar durante toda su campaña en el norte y va a quedar en el ejército del norte en uso hasta que en septiembre del año 1816 Belgrano la deposita en los pies de la Virgen de la Merced en Tucumán y le da al ejército del norte una bandera nueva. Esa bandera nueva es la adoptada por el Congreso de Tucumán en julio de 1816, que según todos los autores se estima que era la misma que actualmente tenemos. También celeste, blanca y celeste, sin ningún atributo central por cuanto todavía no se había definido la forma de gobierno que iba a tener este nuevo Estado que surge. claro, no estaba el sol, Esto, digamos, ¿no? el sol no, el sol se va a agregar en el año 1818. Claro, claro.
A partir del año 16, se empieza a generar una serie de acciones de corso, es decir, navíos armados por particulares que hacían la guerra a España, que usaban este tipo de bandera. Que por ser una bandera que se usaba en el mar, el salitre y el sol la desteñían, y de ahí que por eso se usaba una bandera con un azul más oscuro que el celeste con que se entiende que habitualmente tenían esas banderas. Sí, sí. Esas son las banderas que utiliza Brown y sobre todo Bouchard, que son estos corsarios de los que hablaba, en su campaña por el Pacífico. Esas naves, sobre todo la de Bouchard, reitero, es la que recorre toda Centroamérica, incluso toma las posiciones españolas en California, y los patriotas ven esos colores como símbolo de libertad. Más que el celeste y el blanco, el azul y el blanco. Y entonces empiezan a adoptar banderas que los caracterizan a cada uno de ellos, y así es como surge la bandera de la República Federal de Centroamérica, de la cual se derivan las de Honduras, la de Costa Rica, la de El Salvador, la de Guatemala y la de Nicaragua. También de estos colores se deriva la bandera de Guayaquil, que se utiliza en la primera revolución que tenemos en Ecuador, e incluso otras banderas que podríamos señalar que están derivadas de esta composición. Claro. Hasta la misma bandera peruana, podemos decir así, es una hija de la bandera consagrada por el Congreso de Tucumán, por cuanto la primera bandera peruana fue diseñada por San Martín y se componía de 4 triángulos rojos y blancos. Pero como era una bandera difícil de hacer, los peruanos en un segundo momento, tomaron una bandera que era similar a la Argentina, incluso con el sol en el centro, pero en vez del celeste, el rojo. Después, en un tercer momento, se cambia la bandera peruana y pasa a ser con las bandas verticales. Pero fíjate vos que es notable cómo esa idea de libertad, ese concepto de hermandad latinoamericana, se expresa a través de las banderas. Qué interesante. Lo de Bouchard realmente es una cosa... Era un hombre fuera de serie este Bouchard. Aparte creo que llegó a California dando la vuelta al mundo, creo, ¿no? Pasó por el Cabo así de Buena Esperanza y más allá. Claro, sí. Primero hace el corso todo por Centroamérica, ataca las posiciones en California y después su periplo lo lleva por las Islas Hawái y él va a atacar a las posiciones españolas en Filipinas, que eran muy ricas. Y a partir de allí continúa su derrotero y da la vuelta por el Cabo Buena Esperanza y bueno, su periplo le lleva a dar la vuelta al mundo. Lamentablemente tiene un mal final por cuanto llega a Chile en el momento que San Martín está preparando la expedición al Perú y la Armada estaba bajo la égida de un almirante inglés, Cochrane, y este hombre, sabedor del botín que llevaba en sus bodegas la fragata La Argentina, que es la que comandaba Bouchard, se apodera allí con un pretexto espurio y se queda con todas estas mercaderías, este dinero, y Bouchard se ve sometido a un proceso. San Martín al parecer nunca se enteró de esta situación y bueno, cuando se lo reivindica a Bouchard, lamentablemente estas riquezas habían desaparecido y a otra cosa, ¿no? De paso, reiteremos que fue fusilado el estado de San Martín porque fue ejecutado en San Lorenzo. ¿Cómo? Fue ejecutado. No. Finalmente San Martín le otorga unas tierras en Perú
Sí. En una revuelta extraña, un negro lo mata, ¿no? Uno de los siervos que ahí de la finca lo mata. Así muere Bouchard. Pero reitero que este hombre fue también granadero de San Martín, combatió en San Lorenzo y tomó en combate la bandera que llevaban los realistas. Así que tiene una gran prosapia como patriota Bouchard. Pensé que era de origen poco recordado. francés. Lamentablemente sabemos poco acerca de Bouchard. Vale la pena hablar de él porque realmente es una persona muy valiente y gracias a él la bandera argentina inspiró a muchas otras banderas de nuestro continente, ¿no? Es muy interesante. Sin duda. Lo que pasa es que la figura de Brown opaca a Bouchard como marino, pero incluso participaron del mismo corso, ellos en conjunto, formaron equipo, por decir así, pese a que entre ellos tuvieron alguna diferencia, pero en definitiva menor, ¿no? Y es interesante también señalar otra bandera que es creada por Belgrano, que se llama bandera de la libertad civil, un término que nos confunde a nosotros, porque pareciera que establece una antítesis con lo militar, pero el término libertad civil refiere a lo que nosotros llamamos Estado de Derecho, es decir, que las autoridades deben gobernar según la ley, según la Constitución, y no según sus propios objetivos. Esta bandera fue entregada por Belgrano a los jujeños en agradecimiento por su heroísmo manifestado en el Éxodo de 1812 y entre las tropas que combatieron en Tucumán y en Salta. Entonces, el 25 de mayo de 1813, cuando era ordenado celebrar la formación del primer gobierno patrio, Belgrano le regala esta bandera que manda pintar en la propia ciudad de Jujuy. Y fíjate lo notable de esto, es que se han conservado los recibos por lo que pagó Belgrano para comprar la tela y para hacer pintar esta bandera. Fíjense qué ejemplo para nuestra actualidad, desde aquella época turbulenta, azarosa, se han conservado recibos de un gasto tan menor como lo es hacer una bandera. Esta bandera fue recibida por los jujeños y honrada con su veneración, de tal punto que es la bandera más antigua, podemos decir, que se conserva, la de Tucumán, que podría ser unos meses más nueva, más antigua. Bueno, y esta bandera es blanca con un escudo parecido al actual escudo nacional. Esa bandera fue pintada en Jujuy y preservada en Jujuy como emblema de las libertades cívicas, de lo que nosotros podemos llamar hoy derechos humanos. Está en la Casa de Gobierno y puede visitársela, mirársela, está relativamente en buenas condiciones de conservación. Interesante. ¿Esa sería la sexta, la quinta o la sexta ya bandera? Esta sería como la sexta bandera. Ya perdí la cuenta. Sí, porque estábamos 2, 3, 4, la quinta sería. La quinta. Esta bandera fue reconocida a nivel nacional por una ley del año 2015 que la reconoce como símbolo histórico nacional. De tal manera que es la segunda bandera de nuestra nacionalidad. Siempre se la debe usar con la bandera argentina. Son compañeras, podemos decir así. O, lógicamente le corresponde primacía a la celestial. Y la otra bandera que podemos referenciar como creada por Belgrano es una que nos resulta un poco compleja de entender, porque Belgrano en 1815 fue enviado
en misión diplomática a Europa para tratar de obtener el reconocimiento de las Provincias Unidas a nivel internacional. Va con Rivadavia. Entonces llevan un proyecto de constitución que al parecer fue redactado por el propio Belgrano, y en ese proyecto de constitución por el cual se hablaba de la idea de coronar a un príncipe Borbón como rey de las Provincias Unidas, en ese proyecto de constitución consta un escudo y una bandera. Y esa bandera sería también blanca y celeste, de tal manera de que de esa forma se iba a crear una monarquía constitucional donde, si bien iba a haber un rey que similar al que nosotros vemos en Inglaterra, más bien a los efectos protocolares, por decir así, fuera el jefe del Estado, pero toda la política, la administración política del país y demás iba a ser manejada por una autoridad electa Claro. de tipo parlamentaria, por así decirlo. Claro, claro. Y en este sentido quizás también convenga aclarar que la escarapela no fue creación de Belgrano. Belgrano pide al triunvirato que cree una escarapela. Y el que crea una escarapela es el triunvirato y no precisamente Belgrano. O sea que no podemos decir que él es el creador de la escarapela, aunque digamos que es el causante de la creación de la escarapela. La escarapela también es celeste y blanca, era celeste y blanca. Originalmente era celeste, a ver si la tengo por aquí. No, porque la tenía por aquí, pero no la veo en este momento. Tenía el centro celeste y la corona blanca, nada más que esos dos segmentos. Claro, Esta escarapela era grande porque era un símbolo militar y se utilizaba para distinguir a las tropas en batalla, de tal manera que... Claro, un tamaño así que era... Similares. Claro, era como de 10 centímetros habrá sido. La he visto en las guerras napoleónicas. Mejor, no vaya a ser que algún amigo nos pegara un sablazo por la cabeza. Claro, claro, sí, sí. Sí. He visto algunos cuadros de las guerras napoleónicas que lleva, por ejemplo, Napoleón tiene una escarapela así muy grande que no eran chiquitas. Y el tema del sol sí, perdón, te escucho, Miguel, por favor. No. Bueno, no, simplemente quería decir que la escarapela no es un símbolo nacional, es un emblema de nacionalidad. Hay un matiz importante, por cuanto un agravio a la bandera nacional, al escudo y al himno están sancionados por el Código Penal. En cambio, una escarapela no tiene esta protección de la ley. Por eso la escarapela, como no es un símbolo nacional, puede adoptar diversas formas. Claro. Tenemos escarapelas de todo tipo prácticamente, porque en cambio las banderas siempre tienen que ser similares, el escudo tiene que ser similar. Claro. Hay un canon, digamos, para hacerlo. No se puede improvisar con eso. Claro. Porque hoy se improvisa mucho, por ejemplo, el tema del himno, ¿no? Cambiando de tema. De repente lo cambian en ritmo de chacarera, después en el himno en forma de rock. Me parece un disparate todo eso. Es decir, no se toca eso. No sé, capaz que estoy divagando, pero me parece que hay una forma canónica de cantar y de ejecutar el himno. Claro. Sí, fue establecido en el año 1944, la versión que debemos cantarla, que es un arreglo de un maestro de apellido Esnaola. Esta debería ser la versión oficial, por así decirlo. Pero la modernidad ha abierto la posibilidad de que distintos autores canten un himno de acuerdo a su subjetividad. Y esto ha gustado a mucha gente, hay algunos que piensan como vos, otros que tienen una mentalidad, digamos, más festiva, no sé, podemos calificarla de diversas maneras, y hay que entender que algunas de estas versiones pueden ser válidas, pero otras son quizás calificadas de irreverentes, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia, y siempre desde el ceremonial aconsejamos que en los
los actos oficiales, los actos formales, se ejecute la versión desnabolada en su integralidad. Lo que pasa, yo, a ver, para aclarar mi idea, ¿no? Yo no estoy en contra de la subjetividad del artista, pero hay cosas que expresan una realidad colectiva y por eso no corresponde expresar una subjetividad individual, porque precisamente es como otro lugar. Está muy bien que los artistas lo sean, pero en lo colectivo es como que yo, cura, empiezo a celebrar la misa, no sé, vestido de futbolista porque soy de Boca, en vez de ponerme la ropa de cura, me pongo la camiseta de Boca. Me parece que no corresponde, ¿no? Bueno, no sé, qué sé yo, hoy todo se discute, pero bueno, yo soy un Bueno, dinosaurio, así que... mientras se discute, estamos en una democracia y es bienvenido el disenso, pero en lo principal hay que ser firme y hay que ser sobre todo coherente. La principal virtud de Belgrano durante su vida es la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Claro. Fíjate, vos mencionaste a Boca Juniors, tan popular. Sabemos que la camiseta de Boca es azul y amarilla. Sin embargo, parece que en su historia utilizó una camiseta que era rosa y otra era una camiseta que tenía una banda de otro color. O sea, también amarilla, creo, sobre el fondo, pero la banda era amarilla. ¿Y qué pasa? Cuando se pusieron a la venta estas camisetas, la hinchada las rechazó. ¿Por qué? Y porque una le recordaba a River, la de la banda, y la otra decía era rosa, no, ese es un color que no es boquense. Bueno, ahí, claro, hay que entender a veces estas cosas tan serias que a veces nosotros hablamos, que tienen Claro. un análisis, una dimensión popular. Claro, Y los boquenses dijeron que no, y esas camisetas no arraigaron en la hinchada, y con toda razón. Pese a que había autores, historiadores de Boca, y por supuesto la gente que fabricaba las camisetas, que sostenían que eran camisetas que habían identificado a Cruzeneirense durante muchos años. Miguel, te hago una pregunta. Nosotros somos una república federal, ¿no? Y por lo tanto, acompañando a la nacional, debería haber una bandera provincial, ¿o no? Porque no la veo nunca. En Buenos Aires de vez en cuando la veo, pero sí es la bandera de la ciudad de Buenos Aires, el escudo, ¿no? Pero en las otras provincias me gustaría, o me parece que está bien que flamee la bandera provincial. ¿No correspondería? En muchos estados federales, como el nuestro, los estados, las provincias, tienen sus propias banderas. En nuestro país no existía esa cultura, pero después de la reorganización, el recupero de la democracia, algunas provincias empezaron a utilizar banderas particulares que las distinguían, como una forma de revalorizar el federalismo que había sido tan sometido, disminuido, no solamente durante los gobiernos militares, sino también por gobiernos de tipo democrático, como el peronismo, el radicalismo de Irigoyen, de Alvear, los conservadorismos de Roca, de todos los que le siguieron también, se había ahogado prácticamente al federalismo. En cambio, con la recuperación de la democracia, reitero, comenzaron las provincias a darse sus propias banderas que identificaban sus autonomías. Las banderas provinciales representan a las autonomías, no a la soberanía como la bandera nacional. Y así fue que poco a poco cada provincia fue adoptando su bandera por distintos procedimientos, y actualmente todas las provincias tienen su propia bandera y la ciudad de Buenos Aires también. En particular, a mí me tocó participar en el proceso que permitió la oficialización de las banderas de Mendoza, que es la bandera del Ejército de los Andes, de la bandera de Tucumán, de la bandera de Jujuy, que es esta bandera de libertad civil también, de la bandera de Tierra del Fuego, y alguna otra que se me puede olvidar. O sea, ¿vos estuviste en el proceso de la creación de esas banderas?
¿Cómo? ¿Vos estuviste en el proceso de la creación de esas banderas? Sí, en mi caso particular, y no me gusta ser autorreferencial, pero ya me lo planteas, aclaro un poco más. Yo promoví, mediante como un simple particular, que Mendoza adoptara esta bandera, Claro. Jujuy, Tucumán y Tierra del Fuego, y después las legislaturas tomaron ese proyecto, lo firmaron distintos diputados y lo promovieron como sus proyectos, y finalmente salió la ley que consagraba a estas banderas. En el caso de estas que te he mencionado, todas tienen su raigambre histórica, excepto la de Tierra del Fuego, que finalmente se resolvió que surgiera a partir de un concurso, ¿sí? Si bien la ley que yo promoví sirvió para establecer las bases de ese concurso. En forma paralela, muchas ciudades comenzaron también a definir sus banderas propias, que las identifican en su manifestación o en su simbolismo de banderas que expresan la autonomía de las ciudades, un factor que está reconocido expresamente por la reforma constitucional del 90. Qué importante, Miguel. Es muy importante. Permitime que te felicite. Aunque no seas autorreferencial, hay que reconocer los méritos de las personas. Permitime que lo diga porque son símbolos que quedan para siempre y que implican un trabajo que no es una improvisación, de creación, de conocimiento muy, muy grande, ¿no? Porque es una gran responsabilidad intentar crear un símbolo de un estado provincial. Es una gran responsabilidad. Supongo que no habrá sido fácil, no habrá sido fácil, ¿no? Y uno Lástima que va no, uno las ve aprendiendo. flamear, yo no las veo flamear mucho a las banderas provinciales. Deberían Bueno, estar... depende de los lugares. Hay Ah, banderas que tienen un amplio arraigo popular ajá, y otras no. La bandera de Jujuy, la bandera de Salta, la de Tucumán, la qué de bien, Santiago del Estero, la de Catamarca, por supuesto, San Juan, Mendoza, tiene Tierra del Fuego, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, quizá la de Santa Fe también, pero esas son las provincias donde más se usan las banderas provinciales. claro, En cambio, claro. hay otras que directamente en muy poca medida se utiliza. Eso depende un poco de cada De cada sociedad. provincia, claro, claro. Claro, hay provincias que son más arraigadas en Más sus federales, claro. valores históricos, otras no tanto. Claro, qué interesante. Y bueno, si me permitís un par de preguntas más, pues eso sí que se está haciendo un poco largo, pero me tengo muchas preguntas para Vos hacerte. manejás el tiempo. Sí, sí, cualquier cosa dentro de un mes o 2 meses, si me permitís, te vuelvo a llamar. La primera pregunta que te quería hacer es la siguiente. ¿Por qué San Martín le dio al Perú una bandera roja y blanca? ¿De dónde sacó los colores San Martín? Ah, bueno, hay una leyenda que dice que San Martín, cuando había desembarcado allí en Perú, se echó a dormir la siesta debajo de un árbol y cuando despertó vio una bandada de flamencos, estas aves son rojas y blancas, ¿no? Que levantaban vuelo y que eso lo inspiró. Pero eso es una leyenda, no podemos certificarlo, ¿no? No, Sin embargo, el rojo es un color que estaba identificado con la monarquía española. claro, Si bien no era el color dinástico de los Borbones, recordemos que las banderas coronelas eran de color. Entonces, y el rojo en sí mismo es un color que expresa la realeza desde la época de los romanos, claro, púrpura. Bien, y San Martín intentó durante su gobierno ganar para la causa de la libertad a los realistas. claro, Él no llegó como un general triunfador a Perú, llegó como un libertador. En ese sentido yo interpreto que la
la percepción de San Martín le indujo a tomar el rojo porque no era un color que contrariara a la imagen del poder que tenían los realistas españoles. Eso es una explicación quizás subjetiva mía, pero no tiene alguna otra explicación y bueno, como una hipótesis puedo sostenerla. Y de ahí que Belgrano, que San Martín tomó estos colores. La primera bandera peruana, como les decía, estaba formada por 4 triángulos, y se juntaban en el centro del paño, y en ese centro había una imagen de un mar, unas montañas aureoladas por unos laureles, de tal manera que era una bandera totalmente original. A los ojos de los peruanos estaba diciendo, muy bien, tenemos el rojo, tenemos el blanco, son colores que tienen un arraigo cultural en nuestra tradición, pero la forma es totalmente distinta de las franjas que habitualmente se veían en las banderas, ¿no? Así que, bien. bueno, esa podría ser la última pregunta que te hago, no quiero abusar de tu bondad, el sol. El sol en la bandera argentina, sí. Cuando se oficializa la bandera de las Provincias Unidas de Sudamérica, después de la independencia en 1816, se dice que va a utilizar la bandera en la forma acostumbrada. No dice ni siquiera los colores. Eso está investigado en el sentido de que la bandera que se usaba en 1816, ya desde un par de años antes, era de 3 franjas. Sería complejo explicar un poco por qué la bandera de 2 franjas de Belgrano evoluciona a la de 3. Lo dejamos para otra vez. Bueno. Pero no se le pone ningún símbolo en el paño porque no estaba definida qué forma de gobierno íbamos a tener nosotros. No sabíamos si íbamos a hacer república o monarquía. En consecuencia, no se le puso nada. Fue avanzando el tiempo y en el año 1818 resulta que Pueyrredón solicita que se identifique las banderas de la Armada para justamente particularizarla más. Y entonces el Congreso de Tucumán, que ya estaba reunido en Buenos Aires, dispone a agregarle un sol en el centro. Un sol que estaba tomado del escudo que se venía usando desde el año 1813 y que es un sol similar al que aparece en las monedas patrias acuñadas en Potosí en este año, 1813. Algunos dicen que es un sol incaico, otros no le atribuyen ningún origen. Lo cierto es que no quedó escrito, no quedó documentado por qué era el sol de 32 rayos, por qué era el sol con cara, o si ese sol representaba el surgimiento de una nueva nación o significaba la herencia de los incas. Eso pertenece al misterio. Cualquier elucubración que hagamos va por cuenta y riesgo de que era fortuna. Bien. Durante muchos años se usó en las banderas el escudo y a veces del otro lado el sol, o viceversa. Pero lentamente se fue imponiendo la forma con que actualmente conocemos, con un sol en ambas caras de la primera bandera. Ahora, no llego a entender la relación entre la forma de gobierno republicana o monárquica y el sol. ¿El sol representa a la monarquía, a la república o...? Justamente, es un símbolo bivalente. No podemos pensar que tiene una representación por una forma de gobierno, pero sí es coherente con esa reivindicación de la cultura americana, de los orígenes autóctonas de nuestra patria, que era moneda corriente desde el año 1810 en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Allí, en ese sentido, yo suscribiría que el escudo, siempre a título de hipótesis, es un emblema de las culturas americanas. Ahora, una cultura americana que no tiene por qué ser inca, porque recordemos que
en nuestra América había diversos pueblos originarios, claro, que certifican que un pluralismo en lo simbólico que no tenemos por qué simplificar desde nuestra perspectiva historiográfica. Miguel, en primer lugar te quiero agradecer de todo corazón este diálogo que ha sido interesantísimo. Personalmente yo me enteré de cosas muy interesantes, sobre todo recuperar también la memoria de Bouchard, que fue un prócer, un héroe, y que bueno, que tuvo un destino bastante trágico, y conocer un poco más acerca de Belgrano. El tema de la Virgen me parece muy feliz, esta confirmación de lo que uno como católico piensa, confirmación histórica, me refiero documental, mediante el testimonio de Carlos Belgrano, bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Así que te quiero agradecer, felicitar por lo que hiciste, por lo que haces, bueno, y desearte lo mejor en este año belgraniano y esperar que alguna vez podamos continuar esta charla. Así que muchas gracias, y te mando un muy fuerte abrazo. Gracias. Bueno, el agradecido soy yo por poder hablar de cosas lindas, de cosas importantes para nuestra identidad nacional, que a veces queda soslayada por la influencia cultural de la actualidad, y rescatar de alguna manera la trayectoria del general Belgrano, de Bouchard, como vos decías, y de tantos argentinos cuyos nombres han quedado en la historia, y de tantos miles y miles de aquellos que no han dejado rastro en los documentos, pero que son los que forman el sustrato de nuestro pueblo. Ellos, su esfuerzo, su sacrificio, nos dieron la patria que tenemos, y nosotros no tenemos más responsabilidad que seguir haciendo lo mejor que podamos desde nuestra perspectiva. Igual que lo hicieron ellos, pero nosotros tenemos una ventaja. Contamos con el ejemplo de muchos belgranos, de muchos San Martín, muchos de aquellos, reitero, cuyo nombre no ha conservado la historia, pero que son nuestros ancestros y a quienes debemos todo el agradecimiento. Así que para vos, para tu audiencia, un gran abrazo, y si alguno quiere ampliar en estos temas, la página web del Instituto Nacional Belgraniano es muy sencilla. Bien. Ustedes colocan manuelbelgrano.gov.ar, y allí tienen hasta libros enteros que pueden descargarse para imprimirlos, para leerlos, para divulgar. Personalmente, yo llevo un blog que ya tiene cerca de 500 artículos, que se busca así: www.banderasargentinas.blogspot.com. Allí tienen un completo índice también para ubicarse en los temas que les pueda resultar de interés. Muchas gracias nuevamente. Te mando un abrazo, gracias.